¿Quién le gustaría orar entonces para que iniciemos? Doña Roxana, muchas gracias, hermano. Gracias, Padre Santo, Dios poderoso, por la bendición, Dios, que nos das de un día más, Señor. Gracias por esta lluvia, gracias por el sol de la mañana. Gracias, Padre Santo, por proveer, Señor, alimento en nuestras mesas, Dios. Tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso. Te bendecimos y te adoramos, Padre poderoso, por la misericordia que tienes para con todos tus hijos, Señor. Asimismo, Dios, queremos poner en tus manos este culto, Padre bendito, para que tú, Señor, nos muestres y nos enseñes lo que tú quieres que aprendamos, Dios, de tu palabra. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más, Dios. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos también, Padre Santo. Gracias, Dios, por todas las bendiciones y por todo tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Roxana. Muchísimas gracias. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar de lleno al tema de hoy, como es cada jueves, dedicado al estudio de la palabra de Dios. Entonces nos vamos a enfocar precisamente todo el tiempo que tengamos en eso, en estudiar la palabra de nuestro Dios. En este tema, hermanos, que es de nunca acabar, como toda la escritura, ya que es viva y eficaz. Así que siempre, siempre Dios nos enseñará, no importa cuántas veces pasemos por el mismo texto. Pero yo sé que en el tema del tabernáculo hay mucho, mucho que aprender. Y también sé que, según lo que vimos la semana pasada, muchos apenas conocemos un poco acerca del tabernáculo y esto nos va a abrir nuestra mente y corazón para entender aún más lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos míos, vamos a entrar de lleno en este tema y quiero iniciar contándole que leímos la historia del tabernáculo. La parte donde Moisés recibe las instrucciones el jueves anterior, estuvimos completando esa lectura que nos abrió bastante el panorama en cuanto a esto, pero también quiero iniciar preguntando, como lo hice la semana pasada, en esta segunda semana, ¿qué sabe usted acerca del tabernáculo? ¿Qué sabe usted acerca del tabernáculo? Tal vez los que no pudieron conectarse la semana pasada quieran participar contestando eso. ¿Qué sabe usted acerca del tabernáculo? Se vale desde la respuesta no sé nada hasta cualquier otra respuesta de lo que usted conozca acerca del tabernáculo. ¿Está bien? Entonces, me contestan allí, hermanos, ¿qué sabe usted acerca del tabernáculo? Ya le dije, si es nada, nada, y si no, pues cualquier otra respuesta que sea. ¿Está bien? A ver. Bueno, lo único que yo más o menos sé es que estaba la presencia de Dios ahí y era donde tal vez iban a adorar, es que no estuvieras en una. Ok, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay algo que se sabe del tabernáculo? ¿Alguien más? ¿Qué sabe acerca del tabernáculo? Don Carlos, ¿qué sabe usted acerca del tabernáculo, mi hermano? No sé nada. Nada, excelente. Bueno, vamos a aprender mucho entonces, don Carlos. Gracias por comentarnos eso. Porque, hermanos, en realidad, pues no necesariamente, o más bien, ninguno de nosotros nace sabiendo. Para eso son los cultos, los estudios y lo que hacemos, para aprender más y más de la palabra de Dios. Entonces, don Carlos, al final de estas semanas, cuando le volvamos a preguntar, no va a alcanzar el tiempo para escucharlo, todo lo que ha aprendido durante estas semanas acerca del tabernáculo, ¿verdad? Ok, hermanos, entonces entremos de lleno en el estudio de la palabra del Señor. La historia del tabernáculo está en el libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. A ver, ¿qué fue escrito por quién? Fue escrito por Moisés. Por Moisés, exactamente. Moisés escribió Éxodo. ¿De cuáles otros libros? Yo no leo los labios, doña Eli. El Pentateuco. Ok, el Pentateuco, que consta de cuáles libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien, ahora sí,
Es que el Lesco me cuesta todavía. Ok, esos 5 libros que fueron escritos por Moisés. Éxodo es el segundo de esos libros que escribe Moisés y tiene 1213 versículos. Este libro de Éxodo. Algo importante, hermanos, que yo creo que es digno de resaltar. Aunque es un libro del Antiguo Testamento y de repente podríamos pensar que es solo historia, en realidad el 40% del libro de Éxodo es profecía o contiene por lo menos profecía o predicciones dentro de la historia que viene contando, sobre todo a manera de tipos y simbolismos. El libro de Éxodo está lleno de estas cosas. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos irnos guiando allí un poquito y sacar más provecho de lo que vamos a estudiar. Nada más les pido, por favor, mis hermanos, necesitamos leer muchos textos y ganar tiempo ofreciéndose. Entonces, cuando yo necesite los versículos, por favor, ayúdenos para que avancemos de manera fluida. ¿Está bien? Son muchos, así que quizá la mayoría va a tener la oportunidad de leer. Cuando usted diga yo, mejor no diga yo, diga Dunia, o diga Roxana, o diga Carlos, o diga Shirley, no sé, para saber quién es la persona. Porque cuando comparto pantalla, no los puedo ver a todos y a veces no pesco quién es el que me está hablando. Entonces, para no tener falla, usted me dice su nombre y lo tomamos en cuenta, ¿ok? Bueno, vámonos entonces de lleno a la palabra de Dios. Ok, ya vamos. Ok, entonces decía, hermanos, que es el estudio del libro del tabernáculo, un Dios personal. Y vamos a hablar de un plan antiguo para una generación actual. El libro de Éxodo, hermanos míos, y la historia del tabernáculo verdaderamente tiene muchos años de que se dio esto, de que se vivió esto. Unos 1400 años antes de Cristo, o sea, estamos hablando de casi 3500 años atrás. Son muchísimos años atrás. Pero en ese tiempo encontramos un plan antiguo, ¿sí? Porque tiene más de 3500 años, pero para una generación actual, o sea, para cada uno de nosotros. Así en cada año que se estudió el tabernáculo y el tema que vamos a tratar hoy fue un tema que, si bien es cierto, tenía muchos años desde que Dios lo reveló al hombre o lo dio al hombre, sigue siendo el mismo plan para cada generación conforme avancen los tiempos. Así que si un día estamos en el 3000, en el año 3000, seguirá siendo, sí, un plan antiguo, pero aplicable a la generación actual, ¿sí? Y eso es muy importante de que lo tengamos todos presentes. ¿Está bien? Vamos a ir hoy a Éxodo capítulo 35, por favor, mis hermanos, porque en el capítulo 25 se nos narra el mandato de Dios para Moisés y en el capítulo 35 en adelante se nos narra el cumplimiento de Moisés a ese mandato de Dios y eso es lo que vamos a ir tratando, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir desarrollando. Bueno, quiero que empecemos hablando de la construcción del tabernáculo, que es la confirmación de una relación, ¿sí? La construcción del tabernáculo es la confirmación de una relación. Y esta relación que inició tiempo atrás, que vamos a ver que estamos teniendo aquí un problemita. Ok, que inició tiempo atrás, como dije, sigue siendo actual.
En el tema de la construcción, hermanos míos, la construcción del tabernáculo es precisamente la confirmación de una relación. Ahora, no que la nación de Israel no tuviera ya una relación con Dios. Sí tenía una relación con Dios, por supuesto. Y con relación quiero decir, como lo define el diccionario, hermanos, un trato o unión que existe entre dos personas. ¿Sí? Y definitivamente, Dios tenía ya ese plan de relacionarse con el hombre desde el principio de los tiempos. Lo vemos en Génesis, a Dios relacionándose con el hombre, también desde la creación. Entonces, no es que no existiera, ya existía, pero el tabernáculo viene a confirmar esa relación. Y en cuanto a Israel, tampoco podemos decir que es el inicio de una relación, el tema del tabernáculo, porque Dios tenía mucho tiempo de tratar con este pueblo, muchísimo tiempo. De hecho, debemos decir, hermanos, que Dios fue el que creó a Israel. Dios estableció a Israel a través de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Dios había escogido a Abraham y Dios saca de Abraham a la nación de Israel. Y desde el principio Dios estuvo cerca y teniendo una relación personal con Israel. Además, hermanos míos, es Dios el que libera a Israel de la esclavitud en Egipto. O sea que no es la primera vez que Dios aparece a Israel. No, ya tenían una relación de muchísimo tiempo. Y les demostró a través de toda la peregrinación del Éxodo que Dios estaba con ellos y en medio de ellos. ¿Recuerdan la historia del Mar Rojo cuando Moisés le dice a la nación de Israel, estén tranquilos, Jehová peleará por ustedes? Dios ya estaba allí, por supuesto. Sin embargo, mis hermanos, el tabernáculo viene a confirmar de manera visible, tangible y física esta relación entre Dios y su pueblo. ¿Por qué, hermanos? La idea de construir un santuario, un tabernáculo, fue de Dios. Eso no se le ocurrió a nadie más que a Dios. Y el propósito de esto también fue planeado por Dios. Vaya por favor conmigo unas paginitas atrás, no pierda el capítulo 35, en Éxodo 25:8. Éxodo 25:8. Yo le voy a leer este. Dice la palabra de Dios, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios planea el santuario, les dice, harán un santuario para mí, y además les declara el propósito, habitaré en medio de ellos. Teniendo el santuario, o sea, el tabernáculo, nunca más se preguntarían si Dios estaba con ellos. O jamás se preguntarían, ¿será que Dios está en medio de nosotros? ¿Será que tenemos la presencia de Dios con nosotros? ¿Será que Dios de verdad va a pelear por nosotros y va a estar con nosotros? El tabernáculo era una señal visible, tangible, física, de que verdaderamente Dios estaba allí en medio del pueblo y su presencia estaba con ellos. Y es que, hermanos, esto es tan así, que le voy a mostrar algo. En el tema de que Dios estaba con ellos y la confirmación, el tabernáculo que se veía así, ¿sí? El tabernáculo entonces inicia desde esta cerca blanca que se ve acá y todo lo que está dentro de la cerca blanca entonces serían el tabernáculo, digamos, específicamente este rectángulo que se ve aquí con un techo como amarillo, esas pieles, ese era el tabernáculo, pero todo lo demás lo vamos a encerrar dentro de eso. En este rectángulo que está aquí, que estaba dividido en dos, en el lugar santísimo, literalmente se posaba la presencia de Dios. Y desde allí hablaba Dios también. Y seguía siendo una columna
de nube la presencia de Dios y de fuego también allí. Ahora, es interesante, hermanos, porque la nación de Israel no se ubicaba en el tabernáculo como quisieran. Dios dejó un orden establecido y el tabernáculo estaba exactamente en el centro de todo el campamento. Ahora, por favor, recuerde que el campamento de Israel eran 12 tribus, ¿verdad? Todos vivían en tiendas. Estamos hablando de 3.500 años atrás. Eran nómadas. Ellos andaban, caminaban, no tenían un lugar establecido hasta que llegaran a la tierra prometida. Habitaban en tiendas. Dios diseñó el tabernáculo que fuera también una tienda portátil, que pudiera desarmarse y pudiera ser trasladado hacia donde ellos avanzaran en su camino hacia la tierra prometida. Y ellos tenían que ubicar siempre el tabernáculo en el centro del campamento. Entonces se veía más o menos así. La tribu de Aser, aquí en esta esquina, la tribu de Dan, Neftalí. En el otro lado, la tribu de Gad, Rubén y Simeón. En la parte de atrás, la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Ahí estamos hablando de miles de personas, note los números que están allí. Alrededor del tabernáculo, bueno, al frente la tribu de Isaacar, de Zabulón, y la tribu principal, que se convirtió en líder de la nación, era la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo también. Se ubicaban alrededor del tabernáculo. Los levitas se ubicaban alrededor, literalmente pegaditos al tabernáculo. Entonces vemos todas las tribus alrededor del tabernáculo y los levitas que servían dentro del tabernáculo y se encargaban de ministrar y de hacer todo lo que hacían, estaban alrededor del tabernáculo también. Por lo tanto, el tabernáculo quedaba en el centro, en el puro centro de las tribus. Moisés y Aarón y los que se encargaban de ministrar allí dentro del tabernáculo y líderes del pueblo se ubicaban acá también. Entonces, literalmente ellos vieron a través del tabernáculo la presencia de Dios en medio de ellos en todo momento. Ahora, hermanos, este tema del santuario tiene que ser considerado de dos maneras. De manera ceremonial y de manera típica o típico. Y vamos a entender esto. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo Hebreos 9:10? Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. Valeria, yo. Ok. Hebreos 9:1. Ok, gracias, doña Eli. Hebreos 9:24. Dígale. Chadi. Ok, gracias. Hebreos 9:11. Roxana. Doña Roxana, gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, de manera ceremonial, hermanos, porque todo en esa dispensación del tiempo, que era muy diferente a lo que vivimos hoy, constituía ordenanzas carnales o acerca de la carne. Cosas muy terrenales, muy físicas, no tan espirituales como las que vemos hoy. Entonces, todo lo que allí se hacía era ceremonial y constituían sacrificios, ofrendas y demás cosas según la carne o necesidad de carne. Hebreos 9:10, ¿qué dice? Dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias. Ceremonial, ¿por qué? Porque afectaba la carne, había que hacer sacrificios, había que hacer cosas, había que tema de bebidas, de comidas que se podían, que no se podían, que había que hacer y que no había que hacer, que una fiesta, que esto y lo otro, cosas que ellos tenían que practicar, pero que no tenían tanto que ver con la reforma del espíritu o la regeneración, ¿verdad?
como encontramos en la ley, los temas de comidas, de abstenerse de comidas, de abstenerse de ciertas cosas, de contacto con esto, con lo otro, que ya no están. Pero el tabernáculo mostraba eso, esa ceremonia que pretendía mostrar la santidad del hombre o cómo debía ser el hombre según las normas que Dios había establecido. Por eso se le llama el santuario terrenal. Hebreos 9:1. No, bueno, nada. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Gracias. Por eso cuando Hebreos habla del tabernáculo, habla de un santuario terrenal. Ahí se ofrecían sacrificios y ofrendas de honor y respeto a Dios. Pero otra vez, toda la ley que constituía la ley de Moisés y las prácticas que ellos tenían eran cosas que tenían que hacer en sometimiento de la carne. Y Dios tenía algo a través de eso y de estas ceremonias. Por eso este santuario se considera también de manera típico o típica. ¿Por qué? Porque este santuario y todas sus prácticas, que fue hecho de manos, vendría a prefigurar, o sea, a dar una figura previa, una imagen previa del verdadero santuario. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Muchas gracias. Note entonces que este tabernáculo terrenal del que estamos estudiando era una figura, una muestra, una sombra del verdadero tabernáculo, ¿sí? En el que Cristo entró, a diferencia de Aarón, eso lo iremos estudiando. Pero, por ejemplo, Aarón, que era el sacerdote y entraba a ese tabernáculo terrenal, ofrecía sacrificios de algún animal. Pero en cambio, Cristo entra a la presencia de Dios como sacerdote también y como sacrificio ofrecido también. Entonces fue muestra aquel tabernáculo terrenal, fue sombra de lo que un día pasaría con Cristo allí en el cielo, una vez hecho su sacrificio y entrando como sumo sacerdote también a la presencia de Dios. En este tabernáculo que ofrecían ofrendas por el pecado y demás, ¿verdad? Cristo, como le digo, en su humanidad vendría a ser el verdadero santuario por medio del cual se reconciliaría a Dios con los hombres. Hebreos 9:11, ¿qué dice? Ya, ¿verdad? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Muchas gracias. Ahí hablamos de Cristo, entonces, el sumo sacerdote, y hablamos de un tabernáculo ahora espiritual o superior al que se tenía en ese momento. Por lo tanto, este tabernáculo viene a tipificar, ¿sí? Viene a mostrarnos cosas que pasarían más adelante. Ahora, usted y yo sabemos ya qué significaron esas cosas, porque ya vivimos en el periodo de la gracia, ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya Cristo está en el cielo, ya Cristo está cumpliendo su función de sumo sacerdote, ya el sacrificio de Cristo fue ofrecido una vez y para siempre, ya todo esto se cumplió. Pero cuando esto se estableció, era solo la sombra de lo verdadero, ¿sí? La sombra de lo verdadero. Algo maravilloso, hermanos míos, es que cuando el Evangelio de Juan dice que Cristo, el Verbo, habitó entre nosotros, ¿sí? Lo ha leído, ¿verdad? En Juan capítulo 1, habitó entre nosotros. Bueno, yo quiero que lo leamos. Yo se los voy a leer en el Evangelio de Juan, porque me gustó mucho este texto y esta palabra que encontramos aquí, el versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esa expresión habitó entre nosotros viene de una expresión griega que es eskenosen.
que literalmente significa puso su tienda de campaña. Y esto me gusta porque nos traslada al tabernáculo. Cuando la Biblia dice que Dios habitó en medio de su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento, Él literalmente lo hizo en el tabernáculo, habitó en medio del pueblo. Cuando la Biblia dice que Jesús habitó en medio de nosotros, literalmente Jesús vivió en medio del pueblo, puso su tienda allí en medio de todo el pueblo. Por lo tanto, hermanos, es una comparación perfecta y el tabernáculo nos muestra esa cercanía que Dios ha tenido con el hombre a través de los siglos. Y nos confirma, hermanos, el tabernáculo definitivamente a un Dios personal, desde la antigüedad y para las nuevas generaciones, también a través de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos míos, présteme por favor atención. Dios quiere establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Debo decir que Dios quiere establecer una relación con cada persona en este mundo. Cada persona. Y esta relación inicia con el perdón de pecados y la entrega a Él. Hermanos, Dios es un Dios personal, porque Él es una persona, no un objeto, no un concepto o solo una fuerza mística. No, Él es un Dios personal. Y debemos nosotros aprender a establecer nuestra relación fuerte y firme con Dios. ¿Cómo se acercan las personas y cómo se establecen mejor las relaciones? Cuando compartimos, cuando estamos cerca, cuando tenemos nosotros compañía de la persona con la que queremos establecer esa relación. Dios es un Dios personal. Dios espera que nos acerquemos a Él. Dios pide que nos acerquemos a Él, que estemos con Él, que compartamos con Él, que le tengamos presente siempre. No solo como alguien allá arriba, sino un Dios cercano. Ahora, el otro punto que quiero hablarles, hermanos, el otro punto que quiero tratarles, es que esa relación que Dios quiere establecer con el hombre y quiso establecer desde el principio y que se nos muestra aquí en el tabernáculo, tiene una esencia, una manera. Y la esencia de esa relación es una entrega recíproca. Ahora, ¿qué significa eso? Recíproca. Es una entrega que Dios da y que Dios espera recibir también. Dios se entrega, de la misma manera nosotros debemos entregarnos a Dios. La esencia de la relación con Dios lo vemos en la construcción de este tabernáculo, que nos deja una maravillosa enseñanza. ¿Por qué, hermanos? El pueblo recibiría la bendición y la presencia de Dios. Y había definitivamente una entrega de parte de Dios para el pueblo, ¿sí? Debía haber entonces una entrega de parte del pueblo para Dios. La entrega es recíproca. Dios dio a su Hijo para que nosotros nos entreguemos a Él. No es un asunto de que solo Dios da y da y da y nosotros nada. No, así no funciona. El tabernáculo nos muestra eso, ¿sí? La Biblia enseña entonces allí en el tabernáculo que el pueblo recibiría la bendición de Dios, la presencia de Dios. Esa era la parte de la entrega de Dios. Pero Dios estaba esperando la entrega del hombre también. ¿Por qué? Porque los materiales para construir el tabernáculo tendrían que salir del pueblo mismo, de sus bienes materiales. Ahora, ¿pudo Dios hacer que lloviera cosas del cielo para elaborar el tabernáculo o que sucediera algo diferente? Sí. Por ejemplo, cuando la nación de Israel tuvo hambre, ¿qué hizo Dios? Abra su micrófono y contésteme. ¿Qué hizo Dios cuando la nación de Israel tuvo hambre? Les proveyó de maná. Les dio maná. ¿Y qué más les dio? Codornices y carne. ¿Se acuerdan? De manera increíble llovía maná del cielo. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del Arca del Pacto. Y con ese maná que caía cada día se alimentaban. Y luego querían comer carne.
y de forma increíble las codornices llegaban al campamento, era como el Triángulo de las Bermudas, pasaban por el campamento y ¡fum!, caían muertas allí, para que todo Israel pudiera disfrutar de la carne de las codornices, ¿verdad? Cuando se acercaban allí al campamento de Israel. Dios los alimentó y cuando tuvieron sed, ¿qué hizo? Les dio agua de la roca. Les dio agua de la roca. Brotó agua en el desierto. Eso quiere decir, hermanos, que Dios siempre proveyó para las necesidades. Pero el punto que quiero compartir es que si Dios hubiera querido, buscaba una forma extraña y milagrosa para levantar ese tabernáculo. Es más, pudiera salir del suelo nada más ya construido el tabernáculo o bajar del cielo de una forma milagrosa y extraña. Pudo haber sido así, pero Dios no quiso eso, porque Él es un Dios personal. Él se entrega y espera entrega. La relación con Dios es una entrega recíproca. Vamos a ver, hermanos, ¿qué relación no es recíproca? Si usted da amistad, ¿qué espera? Amistad. Si usted da amor, ¿qué espera? Amor. Si usted da respeto, ¿qué espera? Respeto. Porque toda relación esperamos que sea recíproca. Si yo doy esto, yo espero que sean igual conmigo. Dios establece la entrega recíproca. Yo les voy a dar, pero ustedes me tienen que dar a mí también. Y en el tema de la entrega hacia Dios, es un asunto de dar y hacer. Ok, ¿quién me ayuda leyendo Éxodo 35 del 4 al 5? Éxodo 35 del 4 al 5. Yo, Dunia. Ok, doña Dunia, muchas gracias. Éxodo 35, 10. Kevin. Ok, gracias. Éxodo ¿Cuál es el mío, pastor? Disculpe. Sí, 35, 4 al 5. Ah. Éxodo 35, 21 al 29. ¿Quién me ayuda? Mucho. Fraser. Ok, Fraser, gracias. Gálatas 6, 8. ¿Quién me quiere ayudar? Yo. ¿Me repite el mío, pastor? Fraser, el suyo es Éxodo 35, 21 al 29. Gálatas 6, 8. ¿Quién le gustaría? Amanda. Valeria. Ok, Amanda. Éxodo 35, ¿me dijo? 6:8. Sí, Éxodo 35, 21 al 29. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Valeria. Gracias, Valeria. Segunda de Corintios 9, 6 al 8. Corintios, ¿qué? Pastor, Ok. primero Corintios. 16, del 1 al 2. Presten atención a las citas para no tener que estar repitiéndolas. Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Es la de Valeria. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Eli. Ok, gracias, doña Eli. Muy bien, entonces vamos a la lectura. Vamos a continuar. Les decía entonces que el tema de la entrega a Dios es un asunto de dar y hacer. ¿Por qué dar? Bueno, Éxodo 35, 4 al 5, por favor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón lo traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Muchas gracias, hermana. Dar. El tema de entrega a Dios es un tema de dar. Dar con corazón generoso de los bienes materiales que poseían. Dios le está diciendo a la nación de Israel que todo el que tuviera algo se preparara para dárselo a Dios. Desde lo más valioso, que era el oro, hasta lo menos valioso, que quizá eran las pieles de tejones. Tal vez era lo menos valioso. Todo el que tuviera un corazón generoso tenía que darle a Dios, ¿sí? Todo de corazón generoso daría a Dios una ofrenda. Esa era una manera de entregar a Dios.
y es una manera de devolver a Dios. Pero la otra forma también enseñada en el tabernáculo y para nosotros era haciendo. Todo el que podía aportar ofrenda lo hacía, pero si también podía aportar mano de obra, también sería recibida. No solo es un asunto de dar, sino de hacer. Éxodo 35:10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Gracias. Notan las dos palabras, en una es dar y en la otra es hacer o hará. Se trata de dar y hacer. Nuestra entrega como hijos de Dios se trata de dar y hacer. Así como Dios dio a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, ahora nosotros respondemos dándole a Dios de lo que tenemos y haciendo para Dios lo que podemos hacer. Lo enseñó desde el tabernáculo y aplica hoy para nosotros también. La respuesta de la mayoría del pueblo, hermanos, en aquella ocasión fue positiva. Vean lo que dice Éxodo 35, 21 al 29. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones los traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata y de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón los impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de la engaste para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Gracias. Decimos, la gran mayoría aportó de lo que tenía. Hermanos, cada uno dio según sus posibilidades. Escuche lo que le voy a decir y grábese por favor esto en su mente. Dios no nos pide más de lo que nos ha provisto o podría proveer. Dios no nos pide más de lo que nos ha provisto o podría proveer. Muchas veces lo que falta es fe y amor a Él. Notemos lo que dice, hermanos, el texto. El texto dice, los que tuvieron corazón voluntario. Esto trae implícito que algunos no tuvieron corazón voluntario. Éxodo 35:29, Éxodo 35:29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario trajeron la ofrenda. Esto trae implícito, repito, que algunos no tuvieron un corazón voluntario, ni fueron movidos por su espíritu para dar a la obra. Al parecer, hermanos, había algunos del pueblo que amaban más sus bienes materiales, su dinero, su comodidad, sus gustos y sus lujitos. Amaban más eso que a Dios. No estuvieron dispuestos a entregar sus bienes, ni siquiera para el santuario de Dios. Hermanos, estos son, como dijera un comentarista bíblico, estos son aquellos que están a favor de la religión, con tal que les resulte barata
y no les cueste nada. Y es la triste realidad. Yo conozco muchos cristianos que esperan recibir de Dios sin dar nada a cambio. Y esto no funciona así, hermanos. No es un tema de que le doy a Dios, de que no le doy a Dios y ya. O de que simplemente me abstengo de darle a Dios. Es que en nuestra vida siempre nos damos a algo. Y si no es a Dios, nos daremos al otro lado, que es la carne. Pero siempre, siempre nos vamos a entregar a algo. ¿Por qué? Porque solo hay dos señores, Dios o nuestra propia vida, nuestra propia carne y nuestros propios deseos, gustos y placeres. No hay más. O le damos a Dios, o nos entregamos a Dios, o nos damos a nosotros mismos. Pero siempre, siempre vamos a sembrar para algo. Hermanos, y si no escogemos a Dios, la cosecha será terrible. Vean lo que dice Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Ya. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Noten eso, hermanos. Para algo vamos a sembrar. Si usted decide sembrar para la carne, cosechará corrupción en su vida y va a empezar a haber fracasos en su vida. Pero si usted siembra para el espíritu, cosechará vida eterna. Y que conste, hermanos, que aquí quede grabado, que el tema de dar no se trata de la cantidad, sino del corazón. ¿Recuerda la enseñanza de aquella viuda? Jesús, viendo cómo echaban ofrendas, cómo daban sus ofrendas, y ve que los ricos echaban mucho, y aquella viuda pobre echó un poquitito nada más. Y Dios dijo que la viuda había dado más que los hombres ricos, porque la viuda entregó todo lo que tenía, y los hombres ricos las sobras. Ahora, existen principios y enseñanzas en cuanto a la esencia de esta relación de entrega, hermanos. Esta relación de entrega. Y se llaman, número 1, servicio a Dios. La entrega de hacer tiene que ver con el servicio a Dios. Ahora, en nuestros tiempos, aplicada en este momento. En aquellos días eran los que sabían coser, los que sabían hilar, tenían que tomar las pieles, tenían que tomar las telas y crear las cortinas, crear toda la cerca. Los que sabían trabajar la madera tenían que trabajar en la madera, los que sabían con el oro y los que sabían con la plata y el bronce, y así cada uno dio sus talentos para el Señor. La Biblia nos exhorta y nos anima a que le sirvamos a Dios. Todos somos diferentes, pero todos tenemos cosas en las cuales podemos servir a Dios y podemos desarrollarnos. Nunca, nunca, nunca ha sido el plan de Dios que después de redimirnos sigamos haciendo nada para Él. Al contrario, el libro de Romanos dice que así como nosotros servíamos antes a la injusticia, ahora sirvamos a la justicia. Ahora usemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Por lo tanto, si usted sabe hacer algo, póngalo en las manos de Dios. Sirva a Dios. Prepárese y capacítese para servir a Dios en áreas en las cuales nunca pensó que lo iba a hacer. ¿Sí? De eso se trata. Y en el tema de dar, ya le hablé del tema de hacer, ahora en el tema de dar, hay ciertos principios y enseñanzas que nos ha dejado Dios en el Nuevo Testamento y hasta en el Antiguo Testamento. Y en el tema de dar, estos principios tienen 3 nombres. Número 1, diezmo. Número 2, ofrenda prometida por fe. Y número 3, ofrenda sacrificial. En el tema de dar. ¿Por qué, hermanos? Porque al igual que en el tabernáculo, para levantar la obra de Dios, al igual que cuando se construyó el templo con Salomón, y al igual que cuando se construyó el templo o se reconstruyó en los tiempos de Ageo y Zacarías, específicamente con Zorobabel, siempre Dios utilizó al pueblo para dar, porque es una manera de mostrar nuestro amor y nuestra entrega a Dios. Es una manera, un privilegio que Dios nos da, el poder demostrarle nuestro amor a través de las cosas materiales.
Y esto es aún más maravilloso sabiendo que mucha gente ama el mundo y ama el dinero. Cuando nosotros nos desprendemos de eso y le damos a Dios, no solo estamos demostrando que amamos a Dios, estamos demostrando que Dios es más importante que todo lo que el mundo está ofreciendo y aún lo que tenemos y nos han enseñado a amar. Definitivamente muestra cuánto amamos a Dios y nuestra entrega a Dios. Y el tema del diezmo es una de ellas. En Primera de Corintios, la palabra de Dios enseña acerca de eso. Primera de Corintios, capítulos 1 y 2. Capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Gracias. Prosperado. Hasta allí, está bien, muchas gracias. Recuerden que en este caso la administración de las ofrendas era diferente. Se apartaban el primer día de la semana, eso está igual, pero en lugar de ir al banco y depositarlas cada semana, se acumulaban y cuando el apóstol Pablo pasaba, se recogían y entonces se administraban de la manera en que se iban a administrar. Entonces él dice, vayan guardándola para que cuando yo llegue no tengamos que recoger algo especial. Perdón, esto trasciende a la enseñanza del diezmo. Porque hermanos, según aprendemos del diezmo, en la relación con Dios o de Dios con Israel, entendemos que el mínimo que podemos darle a Dios es el 10% de lo que recibimos. Por eso se llama diezmo. El 10% de lo que recibimos es el mínimo de lo que podemos darle a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el caso de que usted reciba o yo reciba 500,000 colones al mes, 50,000 colones, el 10% es lo mínimo que yo le puedo dar a Dios. Ahora, la palabra de Dios es muy precisa cuando dice según haya prosperado, porque puede ser, depende de lo que usted reciba o cómo Dios le provee a usted el dinero, puede ser que sea diferente cada mes, cada quincena o cada semana. Pero según haya prosperado, el mínimo, según lo que aprendemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es el 10%. De ahí en adelante, lo que nuestro corazón diga, pero menos del 10%, hermanos. Si usted recibe 10,000 colones en un mes, usted le da 1,000 colones a Dios. Pero si usted recibe 100,000 colones, usted le da 10,000 colones a Dios. Si usted recibe 100,000 colones, usted le da 10,000 colones a Dios. El 10% es lo mínimo. Menos del 10% de lo que recibimos es limosna, como si Dios estuviera mendigando. Es darle a Dios las obras. Vamos, hermanos, aprendamos esto una vez y para siempre. En el tema de dar, lo que usted recibe, hay una parte que no es suya. Hay una parte que no es mía. Yo tengo un salario como pastor y yo tengo que sacar del salario que recibe mi familia el diezmo que es del Señor. El 10% mínimo no me pertenece a mí. Dios me lo ha dado para que yo pueda dárselo a Él como muestra de mi amor y mi entrega a Él. Así como lo hizo la nación de Israel. Al final, solo el que tiene un corazón generoso y ha entendido que lo que recibe es provisión de Dios, no es tan mezquino para pensar es que si le doy a Dios no me alcanza. Porque ha entendido que Dios es el que le provee. Por lo tanto, jamás le negaría a quien le da de comer. ¿Sí me comprende? Muchos entendieron eso en el pueblo de Israel y yo espero en el Señor que usted pueda entenderlo también. Y aprendamos a darle a Dios el diezmo. La otra cosa es la ofrenda prometida por fe. ¿Qué es una ofrenda prometida por fe? Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8.
Segunda de Corintios 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias, hermana, muchas gracias. Dice allí el texto, cada uno dé, y note que ese dé está tildado porque es del verbo dar, cada uno dé como propuso en su corazón. Una ofrenda prometida por fe es una ofrenda que le prometemos a Dios. Una ofrenda continua, con un fin específico, y la damos constantemente hasta terminar de cumplir la promesa que le hicimos a Dios. Ahora, una ofrenda prometida por fe es algo que se promete esperando que Dios provea para cumplirla y que nosotros seamos fieles para darla, porque a veces Dios provee, pero nosotros no somos fieles y no la damos. Por eso se llama por fe, porque esperamos que Dios provea. Por ejemplo, cuando empecemos nosotros y abramos la posibilidad y como iglesia hagamos una promesa de fe. Y yo voy a decir, por ejemplo, como cristiano e hijo de Dios y miembro de nuestra iglesia, yo voy a decir, para misiones yo voy a prometer, 5,000 colones por semana. Cada semana yo voy a darle a Dios 5,000 colones para las misiones. Todo este año que viene, yo hice esa promesa por fe. ¿Tengo los 5,000 colones ya? No, es más, ni siquiera sé si voy a despertar mañana, pero por fe confío que Dios me va a proveer y yo voy a dar esa ofrenda de manera constante y fiel. Se la prometí por semana y por semana yo voy a cumplirle a Dios. Es una ofrenda prometida por fe de algo que no tengo, pero que espero tener en algún momento para dar. Esto lo haremos nosotros, definitivamente. Lo vemos en la palabra de Dios, lo hemos visto en los ministerios. Bueno, lo vivimos nosotros. Golfito, gran parte del presupuesto de la IBB Golfito se sostiene a través de promesas de fe hechas por hermanos en todo el país y en Panamá. Así nosotros lo haremos también para las diferentes necesidades, tanto misioneras como de iglesia. Y la otra manera que Dios ha dejado establecido es la ofrenda sacrificial, también conocida como ofrenda de amor. No es ni un diezmo ni una promesa de fe. Es una ofrenda aparte de esto, que se da para algún proyecto especial en una ocasión y ya. Se parece más a la ofrenda del tabernáculo, que Moisés dijo, Dios ha dicho que todo el que tenga, dé. Y entonces todos tomaron de lo que tenían. La Biblia dice que las joyas, que tomaron todas las cosas que usaban las mujeres y las entregaron las mismas mujeres y las dieron para Dios. Fueron sacrificios. De todo lo que tenían, tomaron y lo entregaron para levantar el tabernáculo. Y hermanos, vaya que tenían cosas. Era increíble porque el tabernáculo se construyó de manera increíble y los materiales eran valiosísimos. Vaya que tenía el pueblo de Israel que darle a Dios. Hermanos, Dios siempre nos provee y siempre tenemos que darle a Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios diseñó este plan de relación con esta entrega recíproca, dándonos a nosotros la bendición de devolver con actos y ofrendas lo mucho que Él nos da y ha hecho por nosotros. Y cuando un creyente aprende a vivir de esta manera, hermanos, encontrará la satisfacción y el éxito espiritual. Es un antiguo plan, pero para una generación actual. Tenemos que ponerlo en práctica. El pueblo de Israel demostró que amaba a Dios y entregaron lo que tenían. Se pusieron al servicio de Dios.
empezaron a trabajar para levantar el tabernáculo. Es cierto, unos cuantos se quedaron allí sin hacer absolutamente nada. Si pudiéramos saber cuál fue el final de ellos, quizá podríamos descubrir cosas terribles. Pero la mayoría del pueblo se entregó para levantar la obra del tabernáculo, que vendría a representar lo que en el futuro sucedería con Jesucristo. ¿Se imagina, hermanos, ser parte de los que trabajaron y alguien diga: yo hice el velo del templo, yo di oro para la construcción del arca del pacto, yo di bronce para el altar, yo di las piedras que están en el efod del sacerdote, yo soy parte de eso? Eso es lo que Dios desea en esta relación con Él. Por eso es que Él nos da el privilegio de dar y hacer. La nación de Israel lo disfrutó, lo aprovechó con el tabernáculo. Y hermanos, nosotros tenemos que aprovecharlo también. Tenemos que aprender a dar y a hacer para Dios. Hacer de las capacidades que Él nos ha dado y dar de lo que Él nos ha provisto. Aprendamos, por favor, hermanos, como la nación de Israel. ¿Quiere ver lo que pasó con la nación de Israel, hermanos? Allí en Éxodo nos dice que sucedió algo increíble, increíble. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? Que el pueblo había dado tanto, que ¿sabe qué tuvo que hacer Moisés? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué tuvo que hacer Moisés? Decirle al pueblo que ya no trajera más. Exactamente, doña Shirley. Le dijo al pueblo: por favor, ya no den más. Ya sobra de lo que han dado. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina qué precioso? Qué lindo eso. Eso muestra el amor que tenía la nación de Israel hacia Dios y el deseo que tenían de levantar la obra del tabernáculo. Y lo hicieron, la completaron y fue algo exitoso. Pero note cómo Moisés le tuvo que decir al pueblo: ya no más, por favor, porque es demasiado. Ya alcanzamos la meta. Ya. No más oro, no más plata, no más bronce, no más especias, no más telas, no más nada. Ya es suficiente. Eso habla de un corazón que está puesto en el Señor. Y quienes han entendido lo que Cristo ha hecho en sus vidas, aprenden a ser generosos con Dios, con su tiempo, con sus talentos, con sus fuerzas y también con su dinero y sus bienes materiales. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo mínimo que podríamos hacer para el Señor. Imagina, don Carlos, imagina, hermano, bueno, para los que no sabían, aquí en mi casa son fanáticos de la pizza y entonces yo tuve que aprender a hacer pizza hace algunos años. Por cierto, la primera vez que estuvimos visitando en las casas, doña Iliana nos dio pizza y no lo sabía, ¿verdad? Que éramos fanáticos de la pizza. Y donde doña Roxana también comimos pizza y no sabían que éramos fanáticos de la pizza. Pero bueno, ahí está. Don Carlos, yo me hice fanático de la pizza también. Me gusta mucho la pizza, la buena pizza. Y imagínense que yo tenga... Un día usted me va a acompañar a trabajar a la iglesia, don Carlos, y estamos ahí construyendo algo, y yo mando a traer una pizza de 20 pedazos. 20 pedazos. Cuando llegamos ahí, yo empiezo a comer la pizza, yo le pregunto: don Carlos, ¿trajo almuerzo? Y usted me va a responder que no. Ok, don Carlos, active su micrófono, vamos a hacer este drama. Don Carlos es bueno para dramatizar. Don Carlos, ¿trajo almuerzo? No, señor. Ay, mi hermano, qué problema. Bueno, yo voy a terminar de comer, terminamos de trabajar y ahora se va a almorzar. Y yo me como los 20 pedazos de pizza y no le doy nada a don Carlos.
¿Qué pensaría usted, mi hermano? La próxima vez lo pienso para irle a ayudar. Ok, muy bien. Y si yo tengo 20 pedazos, don Carlos, si le doy 2, don Carlos, tome estos 2, ¿cómo hace usted estos 2, aunque sea? Y yo me como 18, ¿qué pensaría? ¿Qué pensaría, mi hermano? Dígalo sin miedo, dígalo. Qué cochino el pastor, ¿ah? Se comió 18 pedazos y me dio a mí solo 2. ¡Qué tacaño! ¡Qué tacaño!, ¿verdad, don Carlos? Gracias, don Carlos, por su dramatización. Cuando Dios nos da lo que nos da, tal vez sean 200,000, tal vez sean 100,000, tal vez sean 10,000, o lo que nos dé, nos pide el 10%, mínimo. O sea, de los 20 pedazos de pizza, Dios está diciendo, deme 2, mínimo, 2. Y yo dejo que usted administre el resto en lo que usted necesite. Son solo 2. Lo que Carlos acaba de decir es cierto. Si yo le doy 2 pedazos, ¡qué tacaño! Pero Dios solo nos está pidiendo 2 pedazos, como mínimo. De ahí en adelante lo que su corazón generoso diga. Pero 2. Y a veces no somos capaces de darle 2. A veces ni 1. A veces que se contente solo con el olor. Hermanos, aprendamos a ser una iglesia generosa. Aprenda a obedecer a Dios. ¿Sabe algo? La nación de Israel le dio todo lo que tenía a Dios. Bueno, les quedaron cosas porque más bien dijeron que no dieran más, ¿verdad? Les quedaron algunas cosas. Y nunca, en los 40 años que estuvieron en el desierto, nunca, hermanos míos, nunca les faltó nada. ¿Sabe qué? La ropa de esta gente y las sandalias de esta gente no se envejecían. De manera milagrosa, dice la Biblia que las ropas de ellos y las sandalias no se envejecían. Siempre estaban, siempre durante 40 años. No hay marca que resista 40 años en los pies de alguien. Pero ellos le dieron a Dios y Dios proveyó para sus necesidades. Hermanos, aprendamos a darle a Dios lo que es de Dios y usted va a ver cómo Dios provee para nuestras necesidades. Dios es increíble y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Yo le animo en esta enseñanza, hermanos, a notar cómo el pueblo de Israel invirtió en algo tan valioso como el tabernáculo, con un significado tan profundo como Jesucristo y su obra. Cuando usted le da al Señor, invierte en la obra de Dios, hermano, está invirtiendo en cosas eternas. Recuerde eso. Voy a utilizar la palabra de don Carlos. No me voy a ofender, don Carlos, pero no seamos tacaños. Démosle a Dios con amor y generosidad, ¿sí? Y entreguémosle a Dios a tal punto que tengamos que decir, ya es suficiente, hermanos. Si se trata de un proyecto, ya lo alcanzamos. Si se trata del sostenimiento de la obra de Dios, que cada recuadro que está aquí, de cada familia, aprenda a darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a hacer un cálculo rápido en esto, en el tema del diezmo, nada más. Aquí yo en mi recuadro, aquí en una esquinita tengo a doña Shirley. A la par de doña Shirley estoy yo, luego doña Dunia, luego don Carlos, debajo de don Carlos está Catherine, luego de Catherine está doña Iliana, doña Eli, doña Roxana y su familia, Fraser, doña Sharon y mi esposa y Valeria. Así en ese orden los tengo. Supongamos que entre todos los que estamos aquí, Dios nos provee al mes 1,000,000 de colones. Supongamos. Obviamente ese número es un número muy bajo, representadas aquí, no sé, de 10 familias o no sé cuántas, 8 personas o no sé. Pero digamos,
Eso quiere decir que si todos le damos a Dios lo que es de Dios, estaríamos entre todos recogiendo 100,000 colones mensuales, ¿verdad? Si cada uno le da a Dios lo que es de Dios, la obra de Dios caminará, avanzará y nunca faltará nada. Y en su casa va a suceder igual, hermano. Exactamente igual. Nunca va a faltar nada. Pero si usted le quita a Dios y no le da a Dios, pierde montones de bendiciones. Maravilloso el pueblo de Israel. Los de corazón generoso dieron para la obra de Dios. Aprendamos esto, hermanos, y usted va a tener una muchísimo mejor administración de los bienes materiales que Dios le ha dado, una muchísimo mejor alcance de las cosas materiales, y usted va a ver cómo Dios provee de forma milagrosa. Además, sírvale a Dios, ponga sus talentos en las manos del Señor y levantemos, entre comillas, el tabernáculo de la obra de Dios aquí en Golfito. Si todos lo hacemos, veremos obra maravillosa realizarse aquí. Una buena enseñanza del pueblo de Israel, que no siempre tuvo solo cosas negativas. Y aquí hubo una muestra increíble acerca de este tema. ¿Está bien? Oraré por cada uno de ustedes y le pediré a Dios que nos ayude como iglesia a ser fieles, a darle a Dios el mínimo, por lo menos los 2 pedazos de pizza. Y si hay corazones generosos, mucho más, ¿verdad? Y que levantemos la obra que Dios tiene para nosotros. Para Golfito, para Punta Arenas, Costa Rica y el mundo entero. ¿Está bien? Vamos a orar y luego le voy a dar una oportunidad de preguntas si hubiera alguna. Padre, estamos en tu presencia y damos gracias por tu palabra. Qué maravilloso cómo el pueblo tuyo respondió, oh Dios, en aquella ocasión y dio de sus fuerzas, de su tiempo, de sus talentos. Los que sabían hacer cosas, las hicieron para ti. Padre, que los cristianos de nuestra iglesia, si tienen talentos, que no se abstengan de ponerlos al servicio tuyo. Padre, que no los desperdicien, sino que aprendan a entregarse, a poner a un lado las excusas, oh Dios, que siempre vendrán, que siempre existirán, y que puedan sacar de su tiempo y de sus fuerzas para poner esos talentos al servicio tuyo. Es lo que tú esperas, oh Dios. Y en cuanto al dinero, tan terrenal, oh Dios, y tan necesario en este mundo, tú nos provees siempre. Sé, oh Dios, que en todas las familias que estamos aquí, tú has cuidado de ellos, de una u otra forma. Padre, cuando haya posibilidad, según tú hayas prosperado en esa semana, en esa quincena, en ese mes, ayúdanos a darte lo que es tuyo. Mínimo el 10%. Y de ahí en adelante, lo que nuestro corazón generoso proponga. Padre, ayúdanos, por favor, a ser obedientes. Sé que hasta ahora hemos hecho muchas cosas a través de la fidelidad de los hermanos, pero sé, oh Dios, que podemos aún hacer mucho más si todos, te damos a ti lo que es tuyo. Suplico, Padre, que ayudes a los que tienen dudas, que ayudes a los que nunca lo han hecho. Padre, que quites del corazón el dar limosnas a ti y que podamos dar lo que es tuyo. Ayuda a los que van a empezar a hacerlo. Demuéstrales, oh Dios, que tu bendición estará con ellos. Y ayúdanos, Padre, a ser parte de esta maravillosa obra. Aquella ocasión fue Israel con el tabernáculo. Hoy somos nosotros con tu iglesia y la salvación de las almas. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Estamos apenas empezando con el tema del tabernáculo. Apenas acabamos de recoger las ofrendas para que se empiece a construir. Vamos a empezar a profundizar en esto. Si hay alguna pregunta o comentario, hermanos, este sería el momento. Si hay alguien que quisiera compartir algo, siempre es de bendición para nosotros escucharles. ¿Habrá alguien? Yo. Ok, y luego doña Roxana, que activó allí el microfonito. Díganos.
Bueno, no tengo nada de preguntas, pero es como más o menos un pequeño como testimonio, ¿puedo? Claro. Está bien. Bueno, yo ahora en el culto hice unos apuntes de todo lo del tabernáculo. Y hay muchas cosas, pero lo que quiero compartirles es que como leímos ahora, algunos esperaban recibir de Dios sin dar nada a cambio. Y pues eso no tiene sentido, porque digamos que yo le dan, que me den un regalo, una muñeca, y yo ni gracias les dé. Ajá. No tiene más o menos sentido, porque Dios nos da y nosotros le damos a cambio, como demostrándole que somos fieles a Él, y le vamos a dar gracias con un pequeño diezmo, el 10%. Yo tengo 100 colones, le doy nada más 10 colones, eso no es nada. Y Dios lo recibe como un agradecimiento a todo lo que nos ha dado. Es increíble como Dios recibe. Sí, así es. Porque en realidad es poco lo que Dios está pidiendo en cuanto al dinero. Bueno, el mínimo, ¿verdad? El mínimo. Y aún así lo recibe, como dice Valeria, con gratitud y obediencia a Él. Y es verdad, es una demostración de gratitud cuando nosotros le damos a Dios. Vean, hermanos, no somos millonarios y quizá podríamos pensar en que a veces más bien nos falta dinero para hacer cosas. Pero yo puedo decir que con lo que Dios nos provee, por ejemplo, en mi familia, y sacamos el diezmo cada quincena y se lo damos a Dios, nunca nos ha faltado ese dinero. Nunca, nunca, nunca. Es cierto, tal vez queremos ir a pasear. Hace tiempo quiero ir a la playa a pasear allá a Ballena, a enseñarles la cola de la ballena a Valeria y a Mateo. No he podido hacerlo todavía. Pero es que yo podría decir, mi diezmo lo voy a agarrar para eso mejor. Pero hermanos, hay cosas más importantes. Puedo ver, por ejemplo, que no ha faltado comida, que no ha faltado para pagar recibos. ¿Sabe? Hoy andábamos haciendo un mandado y una hermana de la iglesia nos regaló yuca, guinea cuadrada y unas cositas más. Eso es provisión de Dios. Andábamos donde mi suegra y cuando regresamos con un montón de cosas que nos trajeron de la feria del agricultor también. No venía yuca, por cierto, y Dios se proveyó. ¿Usted entiende eso? Mi esposa quería comer machuco, que es una mezcla de guineo con huevo duro y caldo de frijol, y no podíamos conseguir el guineo, ni en San José, que se lo había intentado conseguir la mamá. Pero Dios, a través de una persona de nuestra iglesia, uno de ustedes, nos proveyó del guineo. Usted no ve a Dios en esos detalles. Yo veo a Dios en esos detalles. Yo tuve que arreglar el carro porque se dañó. Bueno, yo les conté la historia. Yo no tenía presupuestado ese dinero, pero de manera increíble Dios proveyó. Son cosas increíbles. Siempre que sacamos lo que es de Dios, nunca nos ha hecho falta, hermanos. Nunca. Doña Roxana. Pastor, es que la semana pasada hablamos de lo del tabernáculo, pero hubieron dos palabras ahí que no sé qué significan. Quería ver si usted me puede decir. Claro. Jeras, con G de gato, jeras, y un in, H-I-N. Y otra cosa, sobre lo de la pizza, yo le diría que es un buchón si se come 18 pedazos. Tienes razón. Sí, hermana, el jera, qué mucho nada, ¿verdad? El jera era una medida,
como decir ahora que nosotros medimos por gramos o por kilos, o que decimos una taza de tal cosa. El ge era una medida también que se utilizaba en aquellos tiempos, ¿sí? Ese. Y me dijo el hin, ¿verdad? H-I-N. También es una medida que se utilizaba allí. Un hin eran 12 logs, un hin eran 4 revi, pero eran medidas muy antiguas que se utilizaban, ¿verdad? Ellos sabían exactamente. Es como si dijéramos, hermanos, necesitamos que traigan 10 tazas de harina. ¿Ok? Entonces, usted sabe cuánto mide una taza o llena la bolsa con 10 tazas de harina. Así eran esas medidas que se utilizaban, ¿sí? Antiguas, ya no las usamos, ¿verdad? Mucho menos nosotros que somos de Occidente. Pero eso eran medidas antiguas. Sí, señora. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tenía alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, sí. Yo igual que Vale, es más que todo un testimonio acerca de el darle a Dios el diezmo. Yo recuerdo, digamos, que en principio yo decía, yo, ¿por qué tengo que darle plata al pastor? Si yo más bien vivo así como alcanzada. Y vieras que llegó un momento, en algún momento, fue algo como mágico, ¿verdad? Porque yo siento que el crecimiento espiritual también uno lo da es con leer la lectura de la Biblia en casa. Se ayuda mucho uno en los cultos y todo lo demás, pero también el crecer es escudriñar las escrituras. Y vieras que llegó después, fue como un proceso, ¿verdad? Dios me fue llevando como un proceso, porque después yo daba el diezmo, pero a veces cuando me sentía así como muy alcanzada, yo decía, ay no, Dios sabe que yo necesito eso, ¿me entiende? Y después, de una manera mágica, puedo decir que de acuerdo a lo que Dios me provee, porque hay situaciones, me he visto en situaciones bastante críticas y difíciles, y de acuerdo a lo que Él provee, puedo decir que doy el diezmo con amor, con soltura, y la verdad es que Él nunca me ha desamparado. Pero es como un proceso, pero ese proceso también creo que lo da Dios cuando uno le pide a Él, ¿verdad?, que cambie el corazón, ¿verdad?, en esas áreas. O sea, cuando uno le ora a Él en esas áreas, porque le cuento que, bueno, yo no sé si a otras personas le habrá pasado, le cuento que cuestiones con lo que es dinero, a veces cuesta soltarse así, ¿verdad? Tan fácil, más cuando uno está empezando, ¿verdad? Sí, ese es mi testimonio. Sí, así es, hermana. Muchas gracias, es cierto, pero llega el momento en el que, como usted dice, entendemos, lo hacemos y vemos que se cumple Malaquías 3:10. Si no sabe qué dice Malaquías 3:10, búsquelo ahora en la casa y lo leen y se va a dar cuenta que se cumple Malaquías 3:10 cuando le obedecemos a Dios en esa área. Bueno, yo quiero ser parte de los que, como la nación de Israel, pudieron decir, allí estuvo mi ofrenda, allí estuvo mi vida, yo hice eso, yo hice aquello, Dios me permitió dar para esto. Eso trae satisfacción a la vida del cristiano y sobre todo saber que estamos en eterna gratitud a Dios y que en esta relación recíproca es nuestra manera de hacerlo. No tenemos nada más que podamos hacer. O sea, le damos nuestra vida para servirle y le damos de nuestros bienes materiales para que su obra continúe. Es la única forma en la que podemos agradecerle a Dios verdaderamente, no solo de palabras, sino en hecho y en verdad, ¿sí? Que Dios nos ayude, hermanos, sobre todo que Dios ayude a los que no lo hacen aún, los que no han aprendido a hacerlo, para que aprendan a hacerlo, para que den ese paso de fe y puedan crecer en esa área. Recuerde que si hay dudas, estamos para servirles. Cualquier pregunta o ayuda que en este tema necesite, en cualquier otro, estamos para ayudarles. ¿Está bien?